Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tienes idea cuántos seremos? Ya de por sí somos re poquitos, más o menos 5. Y hoy hay muchos que rinden, así que no creo que seamos muchos. Bueno, Capaz que esperamos soy un, yo sola. esperamos un poquito más para empezar la clase por las dudas, 5 minutos, ¿te parece? Dale, sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, esperamos unos minutos, pero ya podemos arrancar. Yo soy el doctor Jorge Colandrea. La idea de hoy es ver la bolilla 11 del punto 1 hasta el punto 4 de la bolilla 11. Básicamente, concurso de agrupamiento y concurso del garante. Las normas del concurso del garante, en realidad, es un artículo solo que remite al agrupamiento, así que lo principal y lo sustancial acá que tenemos que manejar es concurso del agrupamiento. Bueno, en cualquier momento, cualquier cosa que no entiendan, me interrumpen y me preguntan, estoy para eso, ¿sí? Bien, empezando con el tema, lo primero que les tengo que decir es que esto está regulado en el artículo 65, 66 y 67 de la ley. ¿Sí? Esos tres artículos regulan lo que es el concurso del agrupamiento. ¿Y qué es esto del concurso del agrupamiento? ¿Sí? Bueno, es el concurso de un conjunto de personas humanas o jurídicas, privadas o un mix de estas dos, y lo que pretenden es que sus procesos concursales tramiten conjuntamente. Tramiten conjuntamente. Bien, ¿esto qué quiere decir? Lo primero que tenemos que tener en claro en esto es el agrupamiento no es una persona jurídica. El agrupamiento está compuesto por personas. Pueden ser todas jurídicas o pueden ser humanas y jurídicas. Esto conforma el agrupamiento, ¿sí? Pero no tiene una personalidad jurídica propia el agrupamiento. Es una
un conjunto de sujetos que se unen a través de relaciones, de lo que se denominan relaciones de control, y conforman un grupo económico. Hoy, nosotros, a ver, normalmente en las propagandas vieron que decía, grupo Insud, por ejemplo, grupo tanto. Son grupos que generalmente son de empresas, normalmente son varias empresas que trabajan en conjunto, ¿sí? Forman parte de un mismo grupo. ¿Qué define un grupo? No hay una definición exacta de grupo, de qué define un grupo. Normalmente se habla de que deben existir entre los participantes de un grupo relaciones de tipo de control. ¿Y cómo pueden ser estas relaciones de control? Bueno, pueden ser relaciones de control internas desde lo societario, es decir, un grupo tiene una participación mayoritaria, perdón, un grupo no, una persona jurídica tiene una participación mayoritaria en otra persona jurídica y eso hace que tenga la decisión social, o podría ser que si bien no tiene la mayoría, tiene una porción importante y eso le permite de alguna manera torcer las decisiones sociales en un sentido. O también podría ser que este control no se dé en forma interna, o sea, intrasocietaria, sino que se dé por relaciones contractuales. ¿Sí? Es decir, bueno, yo soy una empresa que vendo una determinada gaseosa, y la otra empresa es una empresa que envasa gaseosa. Y resulta que el 99,9% de lo que envasa esa segunda empresa es mi gaseosa. Es decir, ahí hay una clara relación de control entre una y otra. ¿Sí? Muchas veces la realidad es que son todas del mismo grupo, es decir, los dueños suelen ser, en el fondo, cuando vamos escalando, bien arriba, suelen ser los mismos, o estar íntimamente vinculados unos con otros, ¿sí? Eso es lo habitual. Básicamente, eso es un grupo económico. Van a encontrar que hay quien dice, Graciabile, por ejemplo, habla de grupo económico, sí habla de las relaciones de control, pero también nos dice, bueno, y aparte tienen que tener una dirección unificada, es decir, todas deben ir hacia lo mismo. La cátedra no comparte eso. La cátedra no comparte eso. ¿Por qué? Porque puede ser que dentro de un grupo haya diversas empresas que tengan fines y que son totalmente distintos. ¿Sí? En un grupo puede haber, no sé, por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer cemento. Al mismo tiempo, también dentro de ese mismo grupo puede haber un banco, cuyos fines son distintos y no están necesariamente asociados. ¿Sí? Y puede haber, por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer envases que no tienen que ver con el cemento. Entonces, o sea, no siempre tener la misma finalidad nos define un grupo. ¿Sí? A veces puede ser que no tengan la misma dirección unificada o la misma finalidad. Simplemente que sí existen, y eso sí debe haber, relaciones de algún tipo de control. ¿Sí? Y eso, como les dije, puede darse en forma intrasocietaria, es decir, a través de la tenencia accionaria, o contractualmente. O contractualmente, es decir, uno de los sujetos depende del otro de los sujetos porque, bueno, ese otro sujeto es el que le hace, digamos, no sé, le representa gran parte de su producción, ¿no? Eso es lo que habitualmente vamos a ver. Bien, básicamente eso sería un agrupamiento o un grupo económico, ¿sí? ¿Entendieron, chicas, más la idea? Sí, perfecto. Bien, bien. Si quieren tener desmuteado, no hay problema, a mí no me molesta, a eso manejan ustedes. Esa es la idea, o sea, quiero que les quede claro esto. Siempre, cuando les pregunten esto, ustedes hagan hincapié en el control. Porque la cátedra por lo menos considera que la dirección unificada no es un requisito. ¿Sí? Bien, volviendo entonces. ¿Qué es lo que se pretende a través de un concurso de agrupamiento? Que este agrupamiento, este grupo económico, se concurse todo junto. Es decir, cada uno de los sujetos, persona humana, persona jurídica privada, que integran este grupo económico, pretende concursarse en conjunto con los demás. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver.
y se los Una adelanto. pregunta que me Sí, surgió cuando leía este tema. Eh, ¿Qué pasa si solo uno está en estado de cesación de pagos, por ejemplo? Em, ¿Puede pasar que solo ese se presente en concurso, por más que integre un grupo económico? O claro. sí? Sí, sí, por supuesto. Ah, A ver, por eso, o sea, no hace falta siempre que esto todos... es... No, no, no. Esto es optativo, no es Mm, obligatorio. O sea, bien, presentarse como grupo es optativo, no es obligatorio. Cada sujeto que integra el grupo puede, independientemente, presentarse en concurso aparte, si quiere. Eso no está vedado. bien, Esta es una chance, es una oportunidad que les da la ley. ¿Por qué? Les da esto, ya lo vamos a ver con más detalle, esta oportunidad porque les va a permitir tratar en forma unificada el pasivo de todo el grupo. Esa es la idea. O sea, ese es el porqué. Ahora, bien podrían hacerlo en forma separada, no hay ningún problema. Lo que pasa, y acá sí un detalle importante, que si lo hacen en forma separada, sí o sí tienen que estar en estado de asociación de pagos, como presupuesto objetivo. Ustedes ya esto lo vieron. ¿Sí? El sí. presupuesto objetivo es el estado de asociación de pagos. Bueno, si lo hacen, si no lo hacen a través de lo que sería un concurso de agrupamiento, sí o sí tienen que estar en estado de asociación de pagos. Y ahora les voy a contar por qué. Bueno, se los adelanto ahora. Entonces. Para poder concursarnos en un concurso de agrupamiento, primero tenemos que cumplir con el presupuesto subjetivo. ¿Qué es esto? Tenemos que ser sujetos concursables. Pero ¿quiénes tienen que ser sujetos concursables? Todos los integrantes del grupo. Vamos a suponer que alguno de los integrantes del grupo fuera un banco. ¿Un banco es sujeto de concurso preventivo? No, No. No. tiene su propio proceso. Está Claro, excluido de la ley. claro. Y es sujeto de quiebra, Sí. De liquidación, pero tiene no su de proceso de concurso liquidación, preventivo. claro. Mm, Exactamente. Pero no de concurso preventivo. Entonces, si en un grupo hubiese uno de los integrantes fuese un banco, ese grupo entero ya no se podría concursar a través de este sistema, que es el concurso del agrupamiento. ¿Y por qué? Porque otra de las características que tiene esto es que lo deben pedir sí o sí todos los integrantes del grupo. Nos dice la ley sin exclusiones. Entonces, con que exista un sujeto que no sea concursable, ya los demás tampoco se podrían presentar en un concurso de agrupamiento. Y ahí está un poquito lo que charlábamos hoy, la importancia de que sean todos necesariamente quienes pidan el tramitar en conjunto. Bien, ¿qué otra cosa? Hablando del presupuesto objetivo. El artículo 66 nos dice que para la apertura del concurso resultará suficiente con que uno de los integrantes del agrupamiento se encuentre en estado de situación de pagos, con la condición de que dicho estado pueda afectar a los demás integrantes del grupo económico. A ver, dijimos, presupuesto subjetivo, sujeto concursable, ya lo sabemos. Presupuesto objetivo. En principio, estado de situación de pagos. Ahora, basta con que uno de ellos esté en estado de situación de pagos, sin que sea necesario que los demás no estén, si esta cesación de pagos puede afectar a los restantes integrantes del grupo. Esto es una excepción, si se quiere, ¿sí? Al estado de situación de pagos como presupuesto objetivo del concurso preventivo. De hecho, si nosotros vamos al artículo 1 de la ley, nos dice que el estado de cesación de pagos, cualquiera sea su causa o naturaleza, las obligaciones a las que afecte, es presupuesto para la apertura de los concursos regulados en esta ley,
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 66, este que estamos hablando ahora, el 66, y el 69, que es el del acuerdo preventivo extrajudicial. Pero van a ver que hay más, no son esos dos nada más. El doctor Garabullo entiende que esta excepción es una pseudo-excepción. Ustedes si se lo preguntan, plantéenlo como excepción. Está bien, pero es una pseudo-excepción. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar al menos un estado de asociación de pagos. Vamos a necesitar un estado de asociación de pagos que de alguna manera afecte a los demás. Y ahí un poco, Lucía, lo que hablábamos hoy, esto de que si, bueno, vos te podés presentar solo, sí, pero ahí vas a tener que estar en estado de asociación de pagos vos. Sí o sí. Ya esto de que, bueno, hay otro que está en estado de asociación de pagos y me afecta, ya no lo vas a poder aplicar. Necesariamente vas a tener que estar en estado de asociación de pagos. Entonces, para el concurso de agrupamiento, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, primero sujeto concursable. Después vamos a hablar del presupuesto objetivo, es decir, que puede estar en estado de asociación de pagos o hay un estado de asociación de pagos de uno de los integrantes que afecta a los demás. Ese es el segundo requisito. Después tienen que ser siempre 2 o más personas. La ley no nos pone un máximo, pero sí un mínimo. Mínimo 2. Personas humanas, personas jurídicas de carácter privado, no importa. ¿Sí? Una, la otra o mixta, no importa. Pero tienen que ser más de 2. Deben conformar un grupo económico. Ya charlamos qué es esto. Hablamos de las relaciones de control. Pero ¿qué más? Este grupo económico, y esto es otro requisito, tiene que ser de carácter permanente. Permanente. ¿Qué significa que sea de carácter permanente? Que no fue hecho, si se quiere, ¿sí?, para un acto en particular, sino para un desarrollo ordinario de negocios, ¿sí?, permanente, no para un acto particular. A veces sucede eso con, por ejemplo, las uniones transitorias de empresas, que se unen para un acto en particular. Bueno, eso no puede suceder aquí. Aquí esto tiene que ser de carácter permanente. Hoy por hoy vemos una cosa muy, muy común, con este tema de las vacunas, ahora se está haciendo bastante común, de ver cómo diferentes empresas se asocian para construir un laboratorio o ampliar un laboratorio. Son varias empresas que se unen para ampliar un laboratorio. ¿Ahí podríamos hablar de un grupo económico de carácter permanente? No, porque se unieron para un acto en particular, no para una permanencia en el tiempo. Entonces, recuerden, la permanencia es uno de los requisitos que se van a tener que acreditar, por supuesto, para pedir este tipo de concurso. Nos dice el artículo también que hay que acreditar la existencia del grupo como tal. El grupo existe. ¿Y eso cómo lo vamos a demostrar? Y generalmente se demuestra a través de cuestiones contables, de estados contables, ¿sí?, de estados societarios, es decir, de la participación de uno en el otro. Esa es la forma en que vamos a acreditar que formamos parte de un grupo y que el grupo existe. Pero aparte vamos a tener que probar otra cosa. Que este grupo fue exteriorizado. ¿Qué quiere decir esto? Que el público en general lo conoce como grupo. Es decir, el público en general lo conoce como grupo. Hay una ¿Pero qué publicidad pasa de este grupo. si no acredita este extremo? Si no acredita cualquiera de estos extremos, Sí. van a rechazar la demanda de concurso de agrupamiento. Cualquiera de estos extremos que no acredite va a importar que le rechacen la demanda de concurso de agrupamiento. Lo que no importa que después puedan cada uno individualmente concursarse, ¿sí? Pero recuerden, se rechazan, no hay otra consecuencia. No es que se rechace y se decreta la quiebra o nada de eso, ¿sí? Solamente se rechaza, se le dice, bueno, a través de este sistema ustedes no se pueden concursar.
Otro requisito, hoy también lo hablamos y tenía que ver con que lo deben pedir todos los integrantes. Si se descubre que falta uno, se va a rechazar también. Y esta decisión, este rechazo es apelable, ¿sí? Si después lo rechaza, esa decisión es recurrible, es apelable. Y la demanda de Bien. presentación, o sea, la presentación en concurso, ¿va a tener que ser una por cada uno o se podría hacer un solo escrito de No, presentación? no. Es una por cada uno, Bien. cumpliendo en todos los casos los requisitos del artículo 11. Ujú. Ustedes ya lo deben haber visto, los requisitos de presentación de la demanda de concurso preventivo. Pero aparte se va a tener que, de alguna manera, exteriorizar esta situación de la existencia del grupo. ¿Sí? Ujú. De la existencia del grupo, de su permanencia, de su publicidad. Seguramente esto lo van a hacer todos juntos, se van a presentar todas las demandas juntas, ¿sí? Esto es lo que va a pasar. Recuerden que acá no hay una única demanda, sino que hay una por cada sujeto. Y va a haber un proceso concursal por cada sujeto. Pero claro, a ver, ya podrán imaginar, estos concursos que tramitan conjuntamente tienen que ir al mismo ritmo, necesariamente. Es decir, la sentencia se tiene que dictar al mismo momento, los plazos de verificación tienen que ser en el mismo momento, y el artículo 67 ya nos habla de esta cuestión. Y lo primero que nos dice es que todo esto se va a presentar ante un mismo juez. Es decir, todos estos sujetos que integran el grupo van a presentarse ante un mismo juez. ¿Y quién es ese juez? ¿Por qué? Porque si ustedes quisieran saber cuál es el juez competente para entender en cualquier proceso concursal, ¿a dónde van? ¿A qué artículo van? Artículo 3. Artículo 3. Al artículo 3. Claro, pero imagínense esto. Yo tengo una persona humana, una persona jurídica regularmente constituida, una persona jurídica no regularmente constituida, y todos esos forman un grupo. ¿Ante qué juez vamos? Se Porque si tomaba, tomamos puede el ser artículo que 3, nos va a era dar un el juez distinto por mayor cada activo. participante. Claro, claro. Lo primero que tenemos que saber como paso previo para determinar la competencia es un paso previo. Es quién tiene el mayor activo. Nos dice el artículo según el último balance. Eso es relativo, porque la doctrina interpreta que es el último balance o el patrimonio general. Porque, a ver, las personas físicas no tienen, personas humanas no tienen balance. ¿Sí? Sin embargo, podrían tener el activo más importante. Bien, entonces, como un paso previo y necesario para determinar la competencia, tenemos que saber quién tiene el activo más importante. Una vez que lo sabemos, vamos a suponer, ¿es la persona humana? Bueno, ¿dónde vamos? Al artículo 3. Y decimos, bueno, las personas humanas, ¿cuál es el juez competente en el caso de personas humanas? El de la sede, la administración de los negocios. La administración. O, si no tuviese, sería él, ¿se acuerdan? Domicilio real. El domicilio, exactamente. ¿Y qué pasa con las personas regularmente constituidas? Es el domicilio constituido socialmente. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuál tenga el activo más importante, ahí vamos a recurrir a las normas que nos da el artículo 3, a las reglas del artículo 3, y determinamos el juez competente. Y ahí, a ese juez competente, vamos todos los demás, todos los integrantes del grupo. Y presentamos todas las demandas ante ese juez competente. ¿Qué otra cosa nos dice la ley? Con esta idea de que todo esto debe tramitar conjuntamente ante el mismo juez, con los mismos plazos. Nos dice que vamos a tener que tener la misma sindicatura.
Es decir, caso de concurso de agrupamiento, va a haber una sindicatura única. Y escuchen esto. Sindicatura única no es lo mismo que decir sindicatura singular. No es lo mismo. La sindicatura es única, pero puede ser singular o plural. En el caso del concurso de agrupamiento, específicamente nos dice la ley que el juez va a designar un solo síndico para todo el grupo, pero que puede designar una sindicatura plural. ¿Qué es una sindicatura plural? Es cuando designamos 2 o más síndicos clase B, 2 o más síndicos clase A, un mix de síndicos clase A y clase B. ¿Y eso por qué lo tendríamos que hacer a veces? Y por la complejidad. Generalmente el concurso de un grupo es un concurso complejo. Vamos a tener muchas cosas que ver. Tenemos varios sujetos, tenemos varios patrimonios, y por supuesto vamos a tener diversos pasivos jugando en esto. ¿Qué otra cosa nos dice el artículo 67 para unificar el trámite? Y que va a haber un solo informe general para todos. ¿Saben lo que es el informe general? Es aquel informe que hace el síndico, donde de algún modo describe el estado patrimonial. Bien, acá va a ser uno para todos. ¿Y qué más va a pasar? Va a tener que acompañar con un estado de activos y pasivos consolidado del agrupamiento, es decir, ver cómo esto todo junto, cuál es el balance final de este activo y pasivo consolidado. Dicho esto, ¿qué otra cosa más se va a poder hacer? Los acreedores de un concursado van a poder observar o impugnar créditos de otro concursado del mismo agrupamiento. ¿Recuerdan las observaciones e impugnaciones a las verificaciones? Artículo 34 de la ley. ¿Sí? Bueno, aquí lo que va a pasar es que acreedores de un concurso van a poder observar lo verificado en otro concurso de otro sujeto que integra el mismo grupo, por supuesto. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? Bien, ¿Entendió? una pregunta. Sí. Eso de que el estado de cesación de pagos tiene que necesariamente afectar a los demás, o posiblemente es un potencial, ¿no? Que puede ser que La lo... ley habla de un potencial. La ley dice Sí, puede, o sea que podría afectarlo, o sea que a futuro podría afectarlo. Quizás no hoy, pero a futuro lo podría afectar. por eso digo, ese hecho, por ejemplo, hay que desarrollarlo en la demanda, habría que probarlo, fundamentarlo, cada uno en su Sí, escrito. sí, 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 sí. Mira, justamente hoy me tocó ver un expediente con algo parecido a esto, que es el concurso del garante, que después vamos a ver que se aplican básicamente las mismas reglas, donde un sujeto, una persona jurídica, pretendía que su juicio tramite en conjunto con el de su garantizado. Ya les voy a contar cómo se hace eso. Pero el tema es que, claro, lo que había garantizado era ínfimo comparado al patrimonio de la sociedad garante. Entonces, ¿alcanza con solo decir que me va a afectar o tiene que tener cierta entidad o cierta realidad, noción de realidad? Pareciera que no alcanza solamente con decir, bueno, sí me puede afectar. Habría que explicar, habría que darle detalles, habría que explayarse sobre eso. Y si no se hace en la demanda, te lo rechazo. Simple. Porque son requisitos que yo tengo que... ¿A qué hace eso? Al presupuesto objetivo. Yo, ¿cuándo analizo el presupuesto objetivo? Ni bien tomo el juicio, ni bien tomo el concurso. Entonces, si yo veo que no está, te lo rechazo. ¿Sí?
¿Entendió, Lucía? ¿Era más o menos la idea? Bien. Sí, sí, bárbaro. Bien. Bueno, ahora bien, ahora viene la parte más sustancial. ¿Para qué queremos tramitar un concurso de agrupamiento? Como yo les contaba hoy, para, de alguna manera, tratar en conjunto nuestro pasivo. ¿Y por qué puedo llegar a querer tratar en conjunto nuestro pasivo? Porque puede ser que tengamos en el mismo grupo empresas que estén fuertes y empresas que estén endebles patrimonialmente, ¿sí? O financieramente. Entonces, si esas empresas endebles quedan solas, se me caen. Vamos a un concurso de esas empresas solas, se me caen. Ahora, quizás yo con el respaldo de las empresas fuertes pueda tratar todo el pasivo y logre obtener las mayorías que quizás si me hubiese concursado solamente individualmente con estas empresas que no están tan fuertes, no hubiese logrado. Esa es la idea. Y entonces la ley nos da dos mecanismos. El único que tiene realmente sentido, porque es el sentido del concurso de agrupamiento, es lo que se denomina la propuesta unificada. La propuesta unificada. ¿Qué es esto de la propuesta unificada? Es el tratar en forma conjunta los pasivos. El tratar en forma conjunta los pasivos. ¿Y esto qué importa? Importa que vamos a hacer ¿saben lo que es categorización de acreedores, no? Sí, yo quería ¿Sí? preguntar eso. ¿La propuesta unificada implica que solo vamos a tener una categoría entre todos los grupos, entre todos los integrantes de acreedores? No, ¿Qué no. me- Vamos a tener que categorizar a todos. Es decir, Ujú. tomamos los acreedores de todo el grupo y los categorizamos. Hacemos una sola categorización para todos. Bien. No sé, acreedores quirografarios, financieros, proveedores, bancarios, etcétera, etcétera. Pero ahí para cada una de ellas va a haber una propuesta unificada, ¿o a qué se refiere la propuesta unificada? Porque a mí me suena que es una sola. eh, Es una sola. mm, La propuesta es una sola. ¿Sí? Y la categorización también es una sola. pero Lo para que pasa criptografario va a ser es que una esta, propuesta, para privilegiados otra. exactamente, Ajá. bueno, primero, Lucía, pensá que los privilegiados no necesariamente están incluidos en un acuerdo, ¿sí? De hecho, habitualmente no lo están. No, la obligación es con los quirografarios. Exactamente. Ujú. ¿Podrías hacerlo? Sí, podrías hacerlo. Tenés un régimen de mayorías diferente, acordar con privilegiados es más complejo. También podrías atar esa propuesta de los privilegiados a, no sé, si no te aceptan los privilegiados, dejas sin efecto la de quirografario si te vas a la quiebra, o sea, hay muchas variables en eso, ¿sí? ¿Podrías hacerlo en esto? También, podrías, pero lo normal, lo habitual es que se categorice quirografario, ¿sí? Categorizas quirografario, acá se categoriza para todo el grupo, y se hace una propuesta unificada, es decir, todo el grupo va a pagar un 50% de los créditos de los quirografarios, un 70% de los créditos de los acreedores bancarios, ¿sí? Todo el grupo se compromete a eso. Eso es una propuesta unificada. Ahora, acá hay un tema. Hasta ahí todo bárbaro. Pero el problema que tenemos en esto es que si no obtenemos las mayorías, cuando hacemos una propuesta de tipo unificada, si no obtenemos las mayorías, nos vamos todos los integrantes del grupo a la quiebra. Y si no se cumple con el acuerdo, nos vamos todos los integrantes del grupo a la quiebra. ¿Sí? Ese es el tema. Pero, como esta consecuencia puede ser muy gravosa, la ley nos da un sistema de mayorías distinto. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una propuesta unificada, bueno,
Primero tendríamos que intentar obtener las mayorías del 45. ¿Cuáles son las mayorías del 45? Las 2/3 partes, perdón, la mayoría absoluta de acreedores que representen las 2/3 partes de capital quirografario respecto de cada una de las categorías. Esa es la mayoría del 45, ¿sí? Ahora, acá la ley nos da una segunda chance. ¿Qué pasa si no llegamos a eso? Bueno, nos dice que si obtenemos al menos el 75% del capital quirografario, o sea, no habla de personas, sino de cómputo sobre capital, el 75% del capital quirografario, que represente al menos el 50% en cada categoría, se va a considerar que la propuesta está aprobada. Les doy un ejemplo. Yo tengo 3 categorías. En una tengo un 90% de adhesión, en otra tengo un 90% de adhesión, y en la categoría C tengo un 50% de adhesión. Si yo tuviese que computar categorías según el artículo 45, ¿estarían dadas las mayorías? Tengo categoría A, 90% de adhesión de capital quirografario. Categoría B, 90% de adhesión a la propuesta de capital quirografario. Categoría C, 50%. No, porque Yo tuviese que ser no se cumple la mayoría de los 2 de tercios. personas, los 2/3, claro. Los 2 tercios de capital, no te da. No. Bueno, sin embargo, si esa misma propuesta, esas mismas mayorías, las miro a través del tamiz del artículo 67, de la oportunidad que me da el 67 cuando hago una propuesta unificada, tengo mayoría. Porque tengo más del 75% y ninguna por debajo del 50%. Entonces, eso haría que la propuesta esté aprobada. Es decir, acá tenemos un régimen diferente de mayorías, que no excluye el del 45. Es decir, primero vamos a ver si nos da el 45. Pero si no nos da el 45, la mayoría del 45, tenemos otra chance más. ¿Y eso por qué? Por lo que les contaba recién. Porque es muy grave la consecuencia. Nos vamos todos a la quiebra. Después la ley nos habla de propuestas individuales. Nos dice que este mismo agrupamiento, en vez de hacer una propuesta unificada, puede hacer propuestas individuales. Ya acá empieza a carecer un poco de sentido el concurso del agrupamiento. Es casi lo mismo que cualquier otro concurso. ¿Por qué? Porque encima, cuando se hacen propuestas individuales, se categoriza individualmente, cada sujeto categoriza a sus acreedores, cada sujeto hace una propuesta individual, y cada sujeto debe obtener sus mayorías, pero en este caso, deben ser las mayorías del 45. Ya no me da esa segunda chance. ¿Y por qué no me da esa segunda chance? Porque acá solamente va a quebrar el sujeto que no obtuvo las mayorías, es decir, el sujeto dentro del grupo que no obtuvo las mayorías. Los demás no. Si hay 4 sujetos y 3 obtuvieron mayorías del 45 y uno no, este último es el que quiebra, los otros 3 no. Eso solamente para el caso de propuestas individuales. Profe, ¿puede pasar que, por ejemplo, una empresa del grupo presente propuestas individuales y el resto una propuesta unificada? ¿O sí, No, o sí? no. La propuesta es o unificada o O individual. individual. No hay un mix. Somos 4, 3 presentamos una unificada y uno presenta una individual. No. Ah, bien. O todos presentamos juntos la unificada o nos vamos a la individual. No hay opción. Bien. No podemos mezclar las dos cosas. No, por favor, estamos para eso. No podemos mezclar las dos cosas. Bien. Bueno, importante, ya les dije recién. Acá con este régimen, cuando hay propuestas individuales, les digo, ¿no? Si uno incumple, solamente quiebra ese. Si uno no tiene la mayoría, solamente quiebra ese. O sea, ahí ya no tenemos mayores
Diferencia con un concurso ordinario. ¿Qué otra cosita nos dice la ley? Bueno, la ley nos dice que sin perjuicio de que pueden existir créditos entre un integrante del grupo y otro integrante del grupo, ¿sí? Se pueden tener créditos entre sí. Bueno, los pueden verificar, o sea, está habilitada la verificación entre los integrantes del grupo. O sea, no sé, el banco podría, como para el banco no es sujeto concursable, ¿no? La empresa A podría verificar en la empresa B lo que esta le adeuda, no hay ningún problema, y así, y viceversa. Ahora, lo que no van a tener es derecho a voto. Ni ellos, ni si se hubiese cedido ese crédito con anterioridad a los 2 años de la presentación en concurso. ¿Por qué? Y porque si no, manejaríamos dentro del grupo las mayorías. Sería muy fácil manejar las mayorías dentro del grupo. ¿Entienden esto, este concepto? Y si le dejáramos hacerlo también con un sesionario, pasaría lo mismo. Cedo los créditos y después, a través de ese sesionario, manejo la mayoría del acuerdo. Por eso la ley no lo permite. Independientemente de que se pueda verificar, e independientemente de que se disponga, por ejemplo, en el acuerdo, que se podría disponer que estos créditos quedan extinguidos. O sea, eso también se podría hacer en el acuerdo, no hay problema. Pero lo que nunca van a tener es derecho a voto. Porque si no manejarían las mayorías del acuerdo. ¿Sí? ¿Entendieron esto? ¿Entendieron bien En el esto? caso de que, Sí. en el caso en que la propuesta, bueno, la propuesta unificada logra las mayorías, todo, y se llega al acuerdo y se homologa. Uh-huh. Si se incumple, también pasa lo mismo de quiebra por incumplimiento de acuerdo, ¿no? Es lo mismo. Quiebran Bien, todos. Pero si es quiebran unificada, quiebran todos todos. también. Quiebran O todos. sea, Sí, sí. si no obtengo mayorías, quiebran todos, y si incumple acuerdo, quiebran todos. Sería Exactamente. así. Bien. Sí, es así. Eso en propuesta unificada siempre. Recuerden esto que es importante. Eso siempre en propuesta unificada. Propuesta individual, ahí hablamos de cada concurso y de cada sujeto. ¿Sí? Bien. Ahora nos vamos a ir, ya que entendimos esto bien, nos vamos a ir al 68. El artículo 68. ¿Qué es el concurso del garante? Esto es bastante simple una vez que entendimos lo anterior. Si nos quedó lo demás claro, esto lo vamos a entender muy fácil. ¿Qué nos dice la ley? Nos dice, quienes por cualquier acto jurídico garantizasen las obligaciones de un concursado, mal, debo haber dicho de un deudor, porque en general no se garantizan las obligaciones de un concursado, exista o no agrupamiento, puede solicitar su concurso preventivo para que tramite en conjunto con el de su garantizado. La petición debe ser formulada dentro de los 30 días contados a partir de la última publicación de dictos por ante la sede del mismo juzgado. Se aplican las demás disposiciones de esta sección. Bien. Primero, ¿quién puede solicitarlo? El garante, fiador, coobligado, obligado solidario, o sea, no es el garante como garantía estrictamente, ¿sí? A ver, el fiador de por supuesto que el garante de un contrato de locación podría hacerlo, sí, podría hacerlo, ¿sí? Podría hacerlo un avalista y podría hacerlo. O sea, es un concepto amplio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué querría hacer esto un garante? Y la respuesta la vamos a encontrar en el artículo 55. ¿Se acuerdan del 55? El 55 nos habla de los efectos del acuerdo. Miren, Por la pasamos novación. Claro, exacto. porque no alcanza, era A algo los como que no fiadores, alcanza. Sí, claro. exacto. Mm. La novación no alcanza a los fiadores. Entonces, ¿qué podría pasar? Les doy un ejemplo. Yo soy el garante de un contrato de locación comercial. Resulta que mi garantizado se concursa. Yo
obviamente, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, ahí tengo dos opciones. O me voy al concurso con él, a través de un concurso del garante, o directamente lo que hago es voy y verifico mi crédito condicional en su concurso. ¿Por qué condicional? Y porque puede ser que me lo vengan a cobrar o no. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo fui por esta postura de ir a verificar, y vamos a suponer que mi garantizado dice, bueno, voy a pagarle a mis locadores un 30% de sus créditos. ¿A quién creen que le van a venir a cobrar? Al garante. Garante. Pero el garante no va a poder decir, no, yo pago hasta el 30% porque es lo que se acordó en el acuerdo. Porque le van a decir, el acuerdo no se extiende al garante. Usted va a tener que pagar el 100%. A lo sumo después repetirá, verificó, bueno, reclámele ese 70% que pagó de más a su garantizado. Esa es la razón de ser de esto. Entonces, a mí como garante me puede convenir meterme directamente en un concurso con mi garantizado. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Bueno, por supuesto, chicas, que tengo que ser un sujeto concursable. O sea, si no es un sujeto concursable, no hay forma. ¿Sí? En esto también pasa lo mismo que nos pasaba con el agrupamiento. No es un solo proceso, son dos procesos que tramitarán en forma conjunta, el del garantizado y el del garante, que va a haber que hacer qué cosa, va a haber que compatibilizarlos y armonizarlos. Y para eso, ¿qué nos dice la ley? Nos dice, la competencia va a ser, ¿cuál? La del concurso de quién? Del garantizado. ¿Sí? Porque el garante necesariamente va a tener que ir al concurso del garantizado. ¿Y acá qué tenemos? Otra excepción a las reglas de competencia. Acá tenemos una excepción a las reglas de competencia. Porque el garante no va a ir a concursarse a su juez natural, que le correspondería según el artículo 3. Va a ir a concursarse ante el juez natural de su garantizado. Y otra cosa, pregunta, ¿es necesario que el garante esté en estado de situación de pagos? No, no lo es. Y acá tenemos otra excepción al artículo 1, que si bien no figura, porque se acuerdan que yo les conté hoy que estaba el artículo 66 y el artículo 69 como excepciones, bueno, acá también tenemos otra excepción. Está en el artículo 68, es el caso del concurso del garante, porque el garante no es necesario que esté en estado de situación de pagos. ¿Podría estarlo? Sí, pero podría no estarlo. Basta con que el estado de situación de pagos de su garantizado lo afecte. Basta con que el estado de situación de pagos de su garantizado lo afecte. ¿Sí? Ahora, después nos dice, se aplican las demás prescripciones de esta sección. Perdón, un detallecito más antes de que me olvide. Tenemos un tiempo para poder hacerlo. ¿Sí? Es decir, no es in eterno, tenemos un tiempo. La ley nos dice que es de 30 días contados a partir de la última publicación edictal. ¿La última publicación de edicto de qué concurso? Del concurso del garantizado. ¿Sí? Ahora, puede ser en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4, no importa. Lo que no puede ser es más allá del día 30. Es decir, tenemos un plazo máximo. Máximo. Si pasa el día 30, ya está. Igual, ¿a qué Ya responde esos no lo 30 podemos días? hacer. Porque me estoy tratando de acordar de la línea de tiempo, pero ahora la verdad que no me acuerdo. ¿Pero por qué 30 días? Mira, ¿Por algo, porque hay algún sí, plazo ahí, una sí, resolución o algo? no, no, porque si vos empezás a contar, no te da con nada. Ah, claro. No te da con nada. Cuando entras a Por eso me contar, parecía, sí. no te dan los plazos. No te dan los plazos.
Pusieron ese plazo como podrían haber puesto. Lo lógico es que hubiese sido 10 días. Lo que pasa es que quisieron darle tiempo a alguien a armar un concurso con algo de tiempo antes de que se le vence el plazo. Supongo que esa ha sido la idea. Pero después no te da, vos mirás la línea de tiempo y no te coincide. ¿Sí? Vas a terminar más o menos, pasa que ahí depende mucho de cuándo terminó la etapa verificatoria, o sea, para poder saber exactamente cómo te van a dar los plazos, pero vas a andar por ahí. Igual la realidad, chicas, a ver, esto muy bien desde lo teórico. Desde los prácticos, en 30 días después de la publicación de dicto, no pasa nada en un concurso. O sea, en el gráfico de la ley, sí, pero en la realidad no funciona así. ¿Sí? Bien, les decía, bueno, tiene ese plazo. Después, ¿qué puede hacer? Puede hacer lo mismo que en el agrupamiento. Es decir, podría hacer una propuesta unificada, con las consecuencias de una propuesta unificada. Es decir, no se aprueban, no tienen la mayoría, se van los dos a la quiebra. No se cumple, se van los dos a la quiebra. O podrían hacer propuestas de tipo individual. Propuestas de tipo individual, que acá al garante igual le sirve, porque si él llega a un acuerdo, podría de alguna manera también, ya con la innovación, evitar que le cobren todo el crédito. ¿Sí? O sea, por ahí podría pasar la cosa. Mismo síndico, actuó la misma sindicatura, garantizado, garante, salvo raras excepciones, sindicatura singular, ya sea A o B, ¿no? O sea, digamos, estudio de sindicatura o sindicatura individual, pero no, sindicatura plural es raro, cosa que es muy habitual en el caso del concurso de agrupamiento. ¿Qué otra cosita me falta decir? A ver. No, bueno, eso, básicamente. Por ahí pasa la cosa. ¿Les quedó algo por saber, algo por preguntar? No, esto no es bárbaro. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, re bien. Sí, Bueno, buenísimo. ¿Cuándo tienen el examen, chicas? El viernes. también el viernes. ¿Este viernes? Sí, Sí. pasado mañana. Somos un par más. Creo que unos compañeros no pudieron venir porque rendían hoy, pero ¿qué seremos? ¿Seis, Florencia? No sé. Sí, Pero también es 6, el 5. viernes. Mm. Yo pensé que ustedes rendían después, ustedes son del El plan 9. programa del Plan 2018. Claro, teóricamente rendíamos el 10, creo que aparecía en el cronograma. Y Sí, el 10 sí. ahora, Claro, por eso les pregunto. Sí. No, pero no, pero después lo decidieron pasó al cambiar. 30. Por O eso sea que mi pregunta era si van a rendir todos juntos. claro. sí, porque no vimos la unidad 12. Eso teníamos la duda también. Pero creo que el plan viejo Sabotaje. tampoco la vio, me parece, el plan viejo. Así que me parece que, no sé, creo que no entra. Creo que entra el recuperatorio, ¿puede ser? Claro, no La tenía verdad, claro. no tengo. Mira, si no lo vieron, no se los dieron, no creo que se los tomen. No, estoy fijándome a ver, no que estoy mirando el celular así, quiero ver a ver si me toca a ustedes tomarlo. Nos va a tocar Garauzo y Canti. Ya nos avisaron. Porque vamos a estar en la mesa 4. Ah, bien, Ah, no bien, sabía bien. eso. No, yo estoy en la Está 7, así que en el no me campo. toca. Ah, joya, ahí lo leo. Bueno, lo vi. Sí, sí, sí. Bueno, las veo bien. Las preguntas que hicieron tan atinadas, saben No, de lo que igual yo estamos estoy hablando. colapsando. No, no me veo bien. Es muchos Bueno, temas, la verdad. vos sabés que yo creo que nunca me vi bien ante un examen. Nunca. Y no. Y después te va a pasar que vas a hacer una sentencia o vas a hacer una demanda si trabajas en la parte privada y nunca te va a parecer que está bien. Por más que lo estés, ¿sí? Siempre nos pasa eso, es normal. Cuando somos exigentes con nosotros mismos, es normal que nos suceda eso. Miren, chicas, en realidad seguramente va a ser un ping-pong de preguntas bien puntuales, bien, yo creo que bastante ley, ¿sí? Porque no va a dar para el chamullo. Hablando mal y pronto, no va a dar para verse mucho porque no hay mucho tiempo. Entonces, van a querer cosas bien,
claras. Así que yo creo que lo principal es le damos una leidita a la ley, le damos una buena leída a la ley, la tenemos bastante clara con eso, y va a ser difícil que nos vaya mal así. Y en cuanto a fallos, Mira, yo no sé, yo te digo, eso depende de lo que te da cada docente en su clase. No sé, habitualmente nosotros cuando preguntábamos, pasa que encima para nosotros también es una novedad porque es la primera vez que tomamos oral de la primera parte. Siempre fue escrito la primera parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué tomábamos? DIFRI, translínea, todos esos fallos de verificación. ¿Sí? Después te pueden llegar a preguntar correo argentino, para el tema del 52. Pero la cosa pasa por ahí. La cosa pasa por ahí. Ellos creo que están ya en el grupo, están publicados. sí, hay un par. Creo que pasa por ahí. Pero depende mucho de lo que te dio el docente. O sea, si el docente te lo planteó en clase, te lo dijo en clase, te dijo, mira, tal cosa te hicieron trabajar sobre eso, sí, seguramente sí. ¿Sí? Te van a preguntar algo sobre eso. Bueno, les deseo lo mejor. Un placer haberlos Gracias. conocido, les deseo lo mejor y ya seguramente nos veremos en alguna otra clase. Bueno, Bueno, gracias que tengan por un la buen día. clase. Igualmente. Chao, gracias. No, pues, para eso estoy. Hasta luego.